Transcurría una noche de martes 16 de noviembre de 1999 en el corregimiento de La Arada, ubicada en el municipio de Alpujarra, en el departamento del Tolima. Enid Vanegas y su familia disfrutaban en casa de una amena charla llena de risas y café, sin saber que ese día lo recordarían por el resto de sus vidas. Recuerdo que estaba viendo televisión. Estaba con mi hermano, estaba con mi esposo, con mi hija. Y me acuerdo muy bien que ya mi hermano decidió irse para la casa. Dijo, estoy cansado, quiero irme a acostar. Y mi esposo también. Estábamos pintando la casa porque se acercaba diciembre y queríamos tener todo muy bonito, muy organizado. Y me acuerdo que esa noche se sentía como demasiado silencio, como algo, se sentía como algo tenebroso, como, no sé, algo raro pasaba en el ambiente. Y ese silencio, aunque era un misterio, no lo sería por mucho, pues ni ella, ni su hermano, ni su esposo, ni siquiera alguno de sus familiares tenía idea de lo que iba a suceder esa noche. Luego nos fuimos con mi esposo a acostar, mi hermano se dirigió a la casa de mis papás y me acuerdo que él contaba después que cuando llegó a la casa, tan pronto cerró, empezó a escuchar las ráfagas que daban las ametralladoras. Cuando nosotros nos fuimos a acostar, me senté al lado de la cama, estaba rezando, mi niña ya estaba durmiendo y solo recuerdo cuando escuchamos 3 disparos y detrás de la casa escuchábamos voces. ¿Cómo? Después de esos 3 disparos empezaron las ráfagas de ametralladora, de fusil, y fue cuando caímos en cuenta que era la guerrilla la que entraba a tomarse el pueblo de la estación de policía de La Arada, Tolima. La calma y el misterio habían terminado. Enid junto a su familia se encontraban en un enfrentamiento armado entre lo que parecía ser la guerrilla de las FARC y el ejército de Colombia, unos por su lado queriendo tomar posesión del pueblo y los otros queriendo defender su tierra a como diera lugar. Yo lo único que hice fue con mis brazos abrazar a mi hija y tratar de protegerla. Y había una habitación en la casa que era como un poco estratégica, donde de pronto nos podíamos resguardar todos los que vivíamos allí. Yo vivía con mis suegros, con mi cuñada, cuidábamos una niña. Me acuerdo tanto que esa noche, como la casa donde vivía quedaba al frente de la estación de policía y lo único que nos separaba era el parque, escuchábamos cómo entraban las balas de fusil que la policía les disparaba a los guerrilleros. Y me acuerdo muy bien que mi esposo tuvo que llevarse a mi hija hasta esa habitación y nos tocó irnos en arrastre bajo hasta la habitación. Mi esposo tuvo que devolverse por mí, regresar para poderme llevar hasta allá. Allá estuvimos toda la noche escuchando cómo daban disparos, cómo daban ráfagas de ametralladora, cómo se escuchaban bombas, porque utilizaban cilindros bomba para tratar de destruir el cuartel de policía. Su esposo había prestado servicio militar tiempo atrás, 1 año para ser exactos, y fue quien logró darle ánimo para continuar en esa incesante e interminable noche de angustia. Después, pasadas unas horas, empezó a llover porque trataron de instalar bombas cerca a las bases de la estación de policía y querían volar el cuartel de policía, pero bendito sea Dios, esa noche llovió. Recuerdo que después escampó un poco y ahí fue cuando apareció el avión del ejército tratando como de ayudar a los policías que estaban en medio del fuego. También recuerdo que en medio de esos bombazos que pasaron se estallaron todos los vidrios de la casa y anterior a eso sentíamos el olor de mucho gas. Uno de esos cilindros, una de las balas del avión rozó uno de los cilindros y empezó a salirse ese gas. Gracias a Dios, ese bombazo
que los guerrilleros tiraron hacia el cuartel y que estalló los vidrios, hizo que ese gas saliera por las ventanas y con eso no corrimos el riesgo tal vez de morir intoxicados por el gas. Como la casa quedaba al frente del cuartel de policía, era muy estratégica para ellos. Y en la parte de atrás de la casa había un portón, una puerta muy grande que intentaron derribar. Y siempre esa puerta de una sola patada podían abrirla. Y esa noche esos guerrilleros llegaron y le dieron patadas, trataban de derribar el portón y nunca se abrió. Y me acuerdo que gritaban y decían, ábranos, ábranos, necesitamos entrar. Y ellos lo hacían, era para poder entrar su munición porque como estaba lloviendo, para que no se les mojara, para que ellos pudieran entrar, salir directamente y poder atacar hacia el cuartel de policía, pero eso no sucedió. Con mucho temor y sin poder dormir, Enid y su familia aguardaron toda la noche en aquella habitación, sin luz y sin siquiera poder levantarse para ir al baño. En esos momentos de horror, su hija, muy inocente y un tanto asombrada, preguntó qué eran aquellos horribles estruendos. Enid, para no angustiarla, le dijo que eran fuegos pirotécnicos y ella, muy emocionada, gritaba ¡Yupi! ¡Fiesta! Pues fue aquella dulce pequeña quien logró quitar un poco el espanto que recorría por sus cuerpos. Pasó así toda la noche, se llegaron como las 7 de la mañana, hasta que ya se rindieron los policías porque ya no tenían más armamento, no tenían balas con qué responder. Y me acuerdo muy bien que nosotros desde la casa observábamos que la policía lo sacaron con las manos en alto, estaban llenos de escombros, de barro, tierra, estaban muy mal, se veían muy mal. Y ese día los cogieron a ellos, se los llevaron secuestrados. ¿Y había algún conocido cercano entre los militares que se llevaron? Sí, claro. Él era el comandante de la estación de policía en ese entonces, Armando Castellanos, que a él se lo llevaron secuestrado, estuvo bastante tiempo secuestrado y sé que con el tiempo en la operación Jaque fue liberado. Me acuerdo que la gente decía que les respetaran la vida, que no los fueran a matar. A pesar de la amarga noche que parecía no tener fin, se llegó el día siguiente, donde sorpresas más amargas los iban a abordar. Empezaron a golpear y me acuerdo tanto que preguntaron en la casa, ¿aquí hay jóvenes? ¿Hay muchachos? Los necesitamos. Y me acuerdo que nos asustamos porque como en otras partes donde habían hecho las tomas guerrilleras, se llevaban gente secuestrada, se llevaban jóvenes que reclutaban. Entonces ese día sentimos mucho miedo, mucho temor porque estaba mi esposo, él estaba joven, apenas tenía 24 años y estaba mi cuñado también y había niños también. Entonces no queríamos que ellos salieran, mi suegra y yo estábamos muy asustadas por eso. Y mi suegro salió a preguntar qué pasaba y el guerrillero solo preguntaba si habían jóvenes que lo necesitaban. Y de repente mi esposo dijo, no, voy a ir yo, voy a ver qué pasa, vamos a preguntar, pero Dios mío, nadie sabe el temor tan grande que se siente, el saber que de pronto se van a llevar las personas que uno quiere y no sabíamos qué iba a pasar, por qué los estaban buscando, por qué de esa manera. De repente mi cuñado le decía a mi esposo, no, no salga usted, vea que usted ya tiene un hogar, ya tiene una mujer, tiene una hija, mejor me voy yo, estoy solo. Y al fin mi esposo resolvió y salió y preguntó qué querían. Entonces preguntó que si había más jóvenes, que sí. Entonces lo único que ellos dijeron es, ustedes tienen una moto y la necesitamos que nos vayan a llevar. Y ellos lo que querían era trasladar heridos en las motos, los carros que habían en el pueblo, si los querían llevar era para eso, para poder transportar heridos de ellos. Ese día me acuerdo tanto, en la casa había una moto, esa moto prendía enseguida, no le pasaba nada. Y ese día, no sé, mi Dios nos estaba protegiendo de muchas formas.
y resulta que ese día esa moto no la pudieron prender. Aunque parecía impresionante, Enid y su familia salieron ilesos de aquel aterrador encuentro. Sin embargo, la guerrilla estaba persistente a realizar su cometido. Es allí donde hechos aún más impresionantes inundaron a la Arada Tolima. Nos hicieron salir a todos, que nos saliéramos a las salidas del pueblo porque iban a volar la estación de policía. No contentos con lo que habían hecho ya, los guerrilleros intentaron prender las mechas que activaban los cilindros bombas. Su objetivo era explotar la estación de policía, sin importar cuántas casas más pudieran quedar destruidas en cuestión de segundos. Con lo que no contaban es con lo que pasaría después. En ese momento apareció un helicóptero, empezó a darles ráfagas a ellos y tuvieron que salir corriendo del pueblo porque estaba el helicóptero rondando. Todo el mundo tirado en el piso pensando que de pronto nos pudieran hacer algo, estábamos muy asustados. Y así pasó todo ese día, toda esa noche, todo el mundo en el pueblo con temor. Recuerdo que nos fuimos a quedar en la casa de una finca de unos familiares, de un familiar de mi esposo, y duramos así como unos 8 días que en las noches no nos quedábamos ahí, porque nos daba miedo que la guerrilla llegara y que volara y que no nos avisara a nadie, sino que ellos decidieran volar el cuartel, pues los escombros, lo que había quedado del cuartel. Aunque no pudieron explotar totalmente la estación gracias al bombardeo del helicóptero, el puesto de policía sí tuvo algunos daños. A los soldados se los llevaron secuestrados, quedó todo destruido, las casas que quedaban alrededor, las más cercanas al puesto de policía, fueron derribadas. El puesto de salud que quedaba al lado de la estación de policía también fue destruido, fue derribado. Y así pasamos 8 días quedándonos fuera del pueblo. Y aunque todo parecía estar en calma y por fin en paz y tranquilidad, de repente se volvió a escuchar el mismo silencio, el mismo misterio. Las calles se volvieron a tornar vacías y llenas de expectativa. El ejército se fue y la guerrilla regresó. El día que regresó, empezó a ir de casa en casa, nos sacaron a todos de las casas y nos exigían que nos hiciéramos en el parque principal del pueblo, frente a la iglesia, porque nos iban a dictar una charla. La verdad, fuimos obligados. Nos pedían que nos uniéramos a la causa de ellos, que ellos peleaban era por el pueblo, en fin, diciendo una cantidad de estupideces. Para mí eran estupideces. Se llevaron algunos reclutados, no obligados, fueron personas que quisieron irse con ellos. Desafortunadamente. ¿Conoce usted algún caso de violencia que haya ocurrido mientras la guerrilla estuvo allí? Sí, claro, recuerdo muy bien el caso de una familia en específico, que uno de los hijos le ayudaba tanto a ellos, los cargaba en su camioneta, les cargaba sus mercados y todo, terminaron matándolo. Mataron también a un tío mío. Se los llevaron, en una tarde se los llevaron y la verdad ellos nunca regresaron. A ellos los encontraron hasta el otro día en las horas de la tarde y los encontraron muertos en otra vereda. Los torturaron y les dieron también un tiro de gracia. También mataron el hijo de una señora y todo porque supieron que él estaba prestando su servicio militar en el ejército. Y hubieron bastantes muertes. Después de eso me acuerdo muy bien que esa familia empacó sus cosas, se les veía la angustia, el dolor, la impotencia de ver que tenían que salir de su pueblo después de vivir tantos años, de tener a sus hijos allá, de crecer. La mamá del muchacho que mataron tuvo que irse con 2 de sus hijos, 3 de sus hijos y con sus nietos, tener que dejar todo botado, abandonado. Fue muy triste, muy doloroso ver cómo esa familia salía del pueblo, cómo esa familia tuvo que irse dejando todo botado sin saber para dónde coger.
Y así era como empezábamos a ver cómo había gente desplazada. En fin, Con la voz casi entrecortada, Enid narra con tristeza la vivencia de aquel año. Le duele mucho recordar cómo una noche que parecía ser tranquila se convirtió en una cruz que ha cargado en sus recuerdos hasta el día de hoy. Y después de todo lo que sucedió, ¿qué hicieron usted y su familia? resolvimos que después de todo eso, lo que mejor que podíamos hacer era venirnos para acá, para Bogotá, y buscar otro futuro para nosotros, para nuestros hijos. Y así ha sido hasta el día de hoy. Después de que nosotros nos vinimos, creo que al año siguiente ya fue cuando el gobierno empezó ya a atacarlos a ellos mucho, a hacer sus bajas, entonces empezaron a retirarse de muchos pueblos, y así fue como poco a poco fue llegando como la paz a nuestra región, porque hubieron muchos casos, no solamente fue en La Arada, fue en el municipio de Alpujarra, en el municipio de Dolores. Pasaron algunos años, afortunadamente pues para todos todo pasó, solamente quedó fue el dolor y el mal recuerdo de esa noche que empezó con una toma guerrillera. Hoy en día podemos ir y trasladarnos de un sitio a otro sin temor de que esté por ahí la guerrilla. Bendito sea Dios, hay paz, hay armonía, hay ya más tranquilidad, pero muchas familias que salieron o que salimos de allá, la verdad, ya nos organizamos en otro lugar y pues ya no quisimos volver. De todas maneras, uno va de vez en cuando a visitar a sus familiares que quedaron allá, pero ya no es lo mismo, no es lo mismo, todo cambió muchísimo. Lo único que hicieron fue traer atraso a nuestra región, muchas cosas las acabaron, mucha gente se fue. Siempre es muy triste recordar esas cosas. Así como Enid y su familia, son muchas las personas que tienen historias que contar acerca de la lucha y el sufrimiento que han tenido que padecer gracias a la guerra. Algunas, tristemente, no llegan ni siquiera a contar la historia. Y, aunque en la actualidad la marea ha bajado un poco, muchos campesinos que aman su tierra se preguntan ¿hasta cuándo tendrán que vivir todo esto?